Muy buenos días. En el día de hoy vamos a tratar un tema actual, de política, claro. Lo titulé El espejismo del poder, cuando el pasado se disfraza de futuro. En Colombia pareciera que el poder no se jubilara. 3 expresidentes, varios exministros, una exsecuestrada, símbolos de épocas distintas, pero unidos por una misma pulsión, el ansia de seguir dominando el espectro político colombiano con sus opiniones y con sus mandatos. Vuelven ahora al escenario con una cantidad de fórmulas mágicas, de culebreros, digo yo, como si desconocieran o como si creyeran que el pueblo se le olvidó que ellos fueron causantes de la gran cantidad de males que ahora pretenden arreglar. Y se han convertido en opinadores a través de columnas, de micrófonos, de revistas, de la internet. Y son replicados porque la prensa tradicional es la caja de resonancia de ellos. Olvidan que esas grietas que ellos tratan de subsanar, esas heridas sangrantes, la ocasionaron ellos precisamente en sus mandatos. Sin embargo, en ese decir y hacer se esconde una tensión, un choque profundo entre lo viejo y lo nuevo en la política y en la sociedad colombiana. Se han convertido ahora en los profetas del pasado, mientras que en otros países los mandatarios se retiran en una discreción de la academia, de las universidades, porque están preparados intelectualmente y no soportados en el poder. Estos de aquí no, estos llenos de cinismo, se puede decir. Unos hablan desde el resentimiento, otros desde la nostalgia del orden y otros de la tribuna moral de quien se siente dueño de la razón. Ellos, los 3 expresidentes, sus exministros y la ex secuestrada, son de distintos estilos, ellos, pero con idénticos propósitos: mantener viva la influencia sobre el presente. Cada uno ofrece soluciones que suenan desconocidas: más autoridad, más diálogo, más crecimiento. Palabras que parecen nuevas, pero en realidad son ecos de un libreto repetido, lo que alguna vez ellos propusieron y luego manipularon, cambiaron o olvidaron. Lo presentan ahora como reciclando la historia bajo el disfraz de la experiencia. El país asiste una vez más a la confrontación de los mismos apellidos. La política parece un bucle, como dicen los entendidos en cuestiones informáticas, en el lenguaje de programación, donde las generaciones jóvenes, intentan abrirse paso, pero los mayores siguen aferrados al timón. En este duelo entre lo pasado que se niega a irse y el futuro que aún no logra llegar, los mandatarios encarnan esa vieja Colombia centralista, jerárquica, masculina y profundamente personalista. Mientras tanto, una nueva ciudadanía más conectada, más crítica, menos fiel a los partidos tradicionales, exige otra manera de entender el poder. Pero los viejos líderes, en lugar de apartarse, insisten en competir con ese cambio. Se erigen como guardianes del rumbo nacional, cuando en realidad son parte del lastre que impide avanzar. Y como culebreros vienen con soluciones mágicas. Lo paradójico es que ahora, fuera del poder, parecen tener todas las respuestas. Hablan de reformas estructurales, de pactos nacionales, de caminos hacia la reconciliación. Pero cuando gobernaron, esos mismos temas fueron aplazados, incompletos y manipulados. Prometen hoy un país que no supieron o no quisieron construir cuando tuvieron la oportunidad. Y así, desde sus cómodos puestos de comentaristas, lanzan diagnósticos sobre los males del presente, sin asumir del todo su cuota de responsabilidad histórica. Pero el país quiere pasar la página. La Colombia de hoy no es la de su gobierno. Es un país más maduro, más conectado, más joven. Las nuevas generaciones no crecieron bajo la sombra y el peso de un caudillo,
sino en la era del algoritmo. No siguen consignas partidistas, sino causas. No votan por gratitud, sino por descontento, por rebeldía. Sin embargo, la clase política tradicional y sus expresidentes más visibles aún no lo entienden. Pretenden hablarle al siglo XXI con el lenguaje arcaico del siglo XX. Pero los jóvenes hablan de derechos, de inclusión, de sostenibilidad. Ellos siguen hablando del orden, la autoridad, la salvación nacional, del enemigo interno, de la guerrilla, hay que acabar la plomo, que no pueden rayar paredes. El país está cambiando, pero ellos no. El problema no es que hablen, sino que su voz siga siendo la más escuchada. Cada vez que regresa el debate, es decir, cada vez que Ingrid Betancourt llega al país, que es la señal de que empieza toda la pugna política, desplazan los nuevos liderazgos, ahogan las voces emergentes y reafirman la idea de que Colombia es un país que no puede desprenderse de su propio espejo retrovisor. Y algunos jóvenes de derecha, intelectuales y con capacidad de gobierno, pierden el año ahí porque asumen mansamente y de rodillas los dictámenes de quienes son los dueños de los partidos políticos, del liberalismo, del conservatismo y del centro democrático, porque tienen dueños. Pero toda sociedad que aspira a madurar debe aprender a honrar su historia sin quedarse atrapada en ella. El país necesita memoria, sí, pero también renovación. No se trata de borrar a los expresidentes, ni más faltaba, pero impedir que sigan gobernando sobre la sombra de sus nostalgias. Porque es que el reloj político de Colombia parece que se hubiera detenido. Cada vez que intenta avanzar, los mismos rostros vuelven a marcar la hora. Sin embargo, el tiempo del relevo ya empezó a correr. Las viejas glorias pueden seguir opinando, pero el poder real, el de las ideas y los votos, ya está desplazado hacia otros espacios. Porque al final, ningún futuro puede construirse desde las nostalgias del pasado. Esos expresidentes parece que estuvieran perdidos en una rota laberíntica como ese dictador que señaló García Márquez en su obra. Así están, así estarán, porque la historia y el pueblo de Colombia empieza a castigarlos, empieza a desconocerlos, empieza a abandonarlos y ya no tienen regreso. El pueblo es el que escoge, el pueblo es el que dirige, el pueblo es el que vota. Espero que estas reflexiones políticas sirvan de algo. Por lo menos que las critiquen, que las compartan, que las controviertan. Estamos abiertos al diálogo. Gracias por escucharme. Que Dios los bendiga a ustedes y que Dios me bendiga a mí y a los míos también. Los quiero mucho. Muchas gracias.